Estimadas amigas y amigos, pues disfrutando mucho de este inicio de año y esperando que en verdad nuestra conciencia nos permita tomar más acciones dirigidas a hacer de este mundo mejor habitable, continuamos con este excelente análisis que convirtió en un manual de gestión de la reutilización de calor el ingeniero Max Mollax del Optime Institute de Intelligence. En este reporte especial compartimos los resultados cuantificables del estudio realizado por el equipo de trabajo del Optime Institute Intelligence. Ejemplos de aplicaciones de recuperación de calor residual en centros de datos. Tal y comentamos en nuestro primer reporte de esta serie, en esta ocasión empezaremos a revisar cuantificablemente en dónde están las aplicaciones de recuperación de calor residual producidos por los centros de datos. Empecemos por la aplicación de calor residual, específicamente de calefacción comercial y residencial a través de redes de calefacción urbana. La organización AdNord enquista Suecia y es un centro de datos de colocation. Stack Infrastructure en Oslo, Noruega, también un sitio de colocation. El Westin Building Exchange en Seattle, Washington, en Estados Unidos, también es un sitio de colocations. Amazon Web Services en Dublín, Irlanda, es un centro de datos hiperescala. Meta en Odense, Dinamarca, es un data center hiperescala. Yandex en Mansala, Finlandia, también un centro de datos hiperescala. H&M en Estocolmo, Suecia, es un centro de datos empresarial. Volkswagen Financial Services en Braunschweig, Alemania, también un centro de datos empresarial. Y Nike Housing en Ámsterdam, en Países Bajos, es un procesamiento de datos de alto rendimiento. Con los ejemplos de aplicación de recuperación de calor residual de los centros de datos, la tabla 2 es aplicación de calor residual de calefacción comercial residencial directa. La organización Cloud & Heat en Frankfurt, Alemania, es un centro de datos Edge Computing. El National Renewable Energy Laboratory en Golden, Colorado, es un procesamiento de datos de alto rendimiento. BIT en ID, Países Bajos, es un centro de colocation. La aplicación de calor residual para la agricultura es la tabla 3 y la organización que encabeza esta lista es Equinix en París, Francia, y es un sitio de colocation. Lo sigue Microsoft en Middenmeer, Países Bajos, es un centro de datos hiperescala. Google, también en la misma población de Middenmeer, en Países Bajos, es un centro de datos hiperescala. QScale, que está en proceso de construcción en Quebec, Canadá, es un sitio de colocation y es un híbrido procesamiento de datos de alto rendimiento. Continuando con esta revisión, la aplicación de calor residual para calentamiento de piscinas públicas tiene como ejemplo Deep Green en Exmouth, en Reino Unido, es un sitio de Edge Computing. Digital Realty en París, Francia, es un sitio de colocation. Nordsea en Aalsmeer, Países Bajos, es un sitio de colocation. En la aplicación de calor residual para la deshidratación de materias primas, específicamente de tarimas de madera, en Falun, Suecia, lo encabeza la organización Eco Data Center. Es un sitio de colocation, procesamiento de datos de alto rendimiento. La aplicación de calor residual para acuacultura en el cultivo de truchas tiene su mejor ejemplo en Telemark, en Noruega, por Green Mountain, que es un sitio de colocation. Para la aplicación de calor residual de acuacultura para granjas de langosta, tiene su gran ejemplo por medio de la organización Green Mountain, que tiene su ubicación en un centro de datos en Stavanger, en Noruega, y es un centro de datos de colocation. Y la aplicación de calor residual de acuacultura para el cultivo de algas tiene dos ejemplos muy connotados. El Scale Up en Berlín, en Alemania, es un sitio híbrido de colocation y cloud, y el Wind Cloud está ubicado en Enschede, Alemania, y es un sitio de colocation. Revisemos ahora las tendencias en la operación de los equipos informáticos. Las densidades de potencia de los equipos informáticos de tecnologías de la información aumentan con el tiempo. Los servidores equipados con procesadores de servidores y aceleradores de cómputo de última generación como unidades de procesamiento de gráficos y silicio específico de la aplicación producen más calor concentrado. Esto hace que los centros de datos sean más atractivos como fuentes de calor.
Según la encuesta de la que se desprende este reporte especial, la encuesta global de centros de datos de 2023 del Uptime Institute, aunque los racks de tecnologías de la información de 4 kilowatts a 6 kilowatts siguen siendo los más comunes, 1 de cada 5 operadores informa ahora de que los racks que consumen 10 kilowatts o más se están convirtiendo en el estándar en sus instalaciones. Más del 70% de los encuestados dicen que sus densidades de racks han aumentado en los últimos 3 años. Revisemos la gráfica de esta diapositiva. Por ejemplo, en los sitios de nube, colocation y proveedores de software como servicio, en un incremento muy rápido el 16%, en un incremento lento el 56% y que se mantuvo igual el 27% y solamente el 2% dijo que disminuyó la densidad en los gabinetes. Para las aplicaciones de los centros de datos de colocations y proveedores de centros de datos con un universo de encuestados de 190, el incremento rápido fue de un 30%, el incremento lento también del 56%, y se mantuvo igual el 13%, y tan solo 1% declaró que hubo una disminución. Para el caso de los propietarios de centros de datos empresariales y operadores de un universo de encuestados de 343 directivos, el 20% dijo que hubo un incremento muy rápido de la densidad de los gabinetes. El 59% dijo que hubo un incremento lento, pero incremento al fin. El 17% dijo que se mantuvo igual la tasa de densidad y el 5% dijo que disminuyó. El ritmo de crecimiento de la potencia del rack se ralentiza, pero sigue siendo muy fuerte. Este es el título de esta gráfica. Recomendaciones de ASRAE. El organismo de la industria ASRAE recomienda que los operadores de centros de datos mantengan las temperaturas del suministro de aire por debajo de los 27 grados centígrados. Esto limita la cantidad máxima de calor que un centro de datos puede exportar sin aplicar bombas de calor alrededor de 30 grados centígrados, incluso cuando las temperaturas del agua de la instalación, incluido el delta T de la temperatura entre el suministro y el retorno, son ambiciosamente elevadas. La mayoría de los operadores optan por puntos de ajuste más conservadores, que reducen la temperatura de su calor residual. Sin embargo, algunos refrigerantes líquidos pueden funcionar a 40 grados centígrados, lo que podría acercar la salida de calor residual a niveles de 50 grados centígrados. Dado que la temperatura del agua de las instalaciones es más alta cuando se utiliza refrigeración líquida directa, estos sistemas pueden reducir o incluso eliminar la necesidad de bombas de calor. El uso directo de refrigeración líquida sigue siendo esporádico, pero el interés es alto. Según la encuesta de refrigeración líquida directa de 2022 del Uptime Institute, aproximadamente 1 de cada 6 operadores ya utiliza alguna forma de refrigeración líquida directa en sus instalaciones. Consultemos la gráfica de la diapositiva. La pregunta que se hizo a los encuestados de un universo de 179 ejecutivos fue: ¿utilizas actualmente o estás considerando utilizar alguna tecnología de uso directo de refrigeración líquida en tus propios centros de datos? La respuesta fue: el 61% dijo, no usamos refrigeración líquida directa, pero consideraríamos utilizarla en el futuro. El 22% dijo, no usamos refrigeración líquida directa y no consideraríamos utilizarla en el futuro. El 11% dijo, actualmente usamos refrigeración líquida directa y planeamos expandir su utilización. Y tan solo el 6% dijo, actualmente usamos refrigeración líquida directa, pero no tenemos planes de expandir su utilización. Casi 1 de cada 5 encuestados espera que más de la mitad de sus gabinetes de servidores incorporen algún tipo de refrigeración líquida directa en los próximos 3 a 5 años. La capacidad de los sistemas refrigerados por líquido para proporcionar el nivel de temperatura requerido para aplicaciones de calefacción in situ sin el uso de bombas de calor se ha establecido en condiciones de prueba en el Instituto Rice en Suecia. Aunque el equipo de investigación descubrió que el costo de la refrigeración líquida suele ser más alto que el de la refrigeración por aire,
La capacidad de medir el calor residual crea oportunidades para recuperar el costo adicional en unos pocos años para un retorno de la inversión muy rápido. Las cargas de trabajo con un uso intensivo de recursos informáticos que no son sensibles a la latencia son las más adecuadas para la recuperación del calor residual, ya que pueden situarse en ubicaciones que cuentan con redes de calefacción urbana y donde la electricidad es barata, lo que permite ahorrar en el uso de bombas de calor. Algunos ejemplos de estas cargas de trabajo son las simulaciones de renderizado en 3D y el modelado de sistemas complejos, como los patrones meteorológicos. Del impacto de la recuperación de calor residual. La eficiencia del uso de energía, PUE, se utiliza ampliamente como medida de la eficiencia energética de los centros de datos, pero no siempre resulta adecuada para las instalaciones que exportan calor residual y reciben agua fría a cambio. Cuando las bombas de calor funcionan dentro de los límites del centro de datos, la energía que utiliza se incluye en los cálculos de la energía gastada en las instalaciones. Esto a menudo da como resultado un PUE más elevado que la refrigeración por aire tradicional, lo que normalmente indica una eficiencia energética deficiente. Cuando se mira desde la perspectiva de un sistema más grande, la recuperación de calor residual en realidad reduce el uso de energía y reduce las emisiones en general. El crecimiento en el número de proyectos de recuperación de calor residual requiere nuevas métricas que tengan en cuenta la energía gastada en concentrar y transportar el calor a los límites del centro de datos, y hasta ahora se han sugerido varias. Un ejemplo propuesto por The Green Grid en 2010 es la efectividad de la reutilización de energía, ERE, calculada con la ecuación que sigue. La ERE es igual a energía de total de la instalación menos la energía reutilizada entre la energía consumida por los equipos informáticos. La economía de la recuperación de calor residual. Los proyectos de recuperación de calor residual de los centros de datos a menudo requieren una gran inversión inicial en bombas de calor y tuberías aisladas adicionales en instalación. También se requieren tuberías aisladas para conectar la estación de transferencia de calor, que puede involucrar una o más bombas de calor al cliente. El costo también depende de la distancia entre el cliente y puede ser significativo. Debido a la cantidad de trabajo requerido, los proyectos de recuperación de calor residual pueden tardar mucho tiempo en modernizarse, a diferencia de cuando se diseñan como parte de una nueva instalación. Por lo general, la modernización puede demorar de 2 a 3 años desde la planificación inicial hasta el punto en que la instalación esté lista para exportar calor. Otro factor que juega un papel importante en la viabilidad de la recuperación del calor residual es el precio que el cliente está dispuesto a pagar por el calor. Si se proporciona como un servicio comercial, lo que no siempre es el caso, para aplicaciones de calefacción urbana, el modelo de precios suele depender de la demanda de energía en la red. Una demanda baja significa un precio bajo, y cuando la demanda es alta, también lo es el precio de referencia. En la actualidad no existen mecanismos comunes y bien establecidos que permitan aplicaciones comerciales del calor residual que puedan aplicarse a muchos clientes diferentes. Esto podría resolverse mediante plataformas de emparejamiento que conecten a los productores de calor con los consumidores de calor. Es probable que el aumento de los precios generales de la energía haga que los proyectos de recuperación de calor residual sean más competitivos y económicamente más atractivos. La recuperación de calor introduce un conjunto de nuevas prioridades. La recuperación de calor residual de los centros de datos es un campo en evolución que combina el rendimiento energético y la sustentabilidad. Sin embargo, su atractivo se limita principalmente a regiones específicas, que se definen por su clima, historia y política. La recuperación de calor introduce un conjunto de nuevas prioridades durante la selección del sitio, la más importante de las cuales es la presencia de clientes cercanos que estén listos para consumir el calor recuperado por el centro de datos. La recuperación del calor residual suele tener un efecto neutro o negativo en la eficiencia energética, ya que el funcionamiento de las bombas de calor puede aumentar el consumo total de la energía. Sin embargo,
Cuando se analizan los centros de datos como parte de sistemas más grandes, como los distritos de la ciudad, estos esquemas tienen un menor consumo total de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. La recuperación del calor residual de todas las fuentes presenta un método relativamente sencillo para descarbonizar las industrias y las economías, y es probable que siga siendo un área de interés para los gobiernos y los responsables políticos, especialmente en Europa. Se podría avanzar más rápidamente si se fomenta la recuperación del calor residual de los centros de datos a través de algunos de los incentivos financieros de los que disfrutan actualmente los proyectos de sustentabilidad y energías renovables. Los avances en las redes de calefacción urbana que permiten el uso de calor de baja calidad, el crecimiento de la densidad de equipos de tecnologías de la información que aumenta la producción de calor de los centros de datos y la adopción de la refrigeración líquida directa que simplifica el suministro de agua caliente, mejorarán indudablemente la viabilidad de los proyectos de recuperación de calor residual. Muchas de las iniciativas actuales de recuperación de calor residual son esfuerzos personalizados y únicos. Es probable que con el tiempo se desarrolle la estandarización de piezas, procesos y modelos de negocio. Incluso en esta etapa, después de casi 70 implementaciones documentadas en todo el mundo, la recuperación del calor residual puede considerarse probada desde el punto de vista del diseño. La clave para el futuro de la recuperación del calor residual de los centros de datos es la colaboración entre los municipios, los proveedores de energía, los consumidores de calor y los operadores de centros de datos. Esto requerirá, sin lugar a dudas, nuevas estructuras, plataformas y herramientas de mercado. Ya se han dado pasos en la dirección correcta, tanto por parte de organizaciones de la industria como por organizaciones como el Open Computing Project, como iniciativas patrocinadas por el gobierno, como Byte2Heat de Alemania. Otro elemento que facto actualmente son las calculadoras de rentabilidad que puedan estimar la viabilidad comercial de los posibles proyectos de utilización del calor residual en un lugar determinado. Es probable que los avances en la recuperación del calor residual consoliden la posición de las regiones subárticas como ubicaciones privilegiadas para los centros de datos. El norte de Europa ya ofrece algunos de los costos operativos más bajos en lo que respecta a la energía y el enfriamiento de los centros de datos. La popularidad de las redes de calefacción urbana y la ventaja de ser los primeros en actuar significa que es probable que un puñado de países se mantenga a la vanguardia de la reutilización del calor residual. Independientemente de los beneficios económicos para los operadores de centros de datos, el número de instalaciones diseñadas para exportar calor residual aumentará como resultado de las crecientes presiones de sustentabilidad y las atenciones regulatorias. Los grandes proveedores de equipos de enfriamiento para centros de datos están observando estos desarrollos con mucho interés. Estimadas amigas y amigos, hasta aquí damos fin al análisis de este importante manual de gestión desarrollado por Max del Uptime Institute de Intelligence, para nosotros, sus compañeros, que estamos muy agradecidos por el esfuerzo desplegado para este interesantísimo reporte. Estamos a sus órdenes la próxima semana, donde continuaremos revisando tecnologías disruptivas para la operación eficiente y el cuidado de la sustentabilidad del planeta derivado de las operaciones en todos los centros de datos a nivel mundial.